Cambiad aquí vuestro dinero. ¡Corderos! ¿Qué haces? ¿Suéltalo? ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡Llamad a la guardia del templo! ¿Qué está haciendo? ¡Jesús! ¡Por favor! ¡Que alguien lo detenga! ¿Acaso no está escrito? Espera. ¿Acaso no está escrito? ¡Mi casa! ¡Mi casa se llamará casa de oración! ¡Mi casa! ¡Mi casa se llamará casa de oración! Le damos gracias a Dios por otro día que podemos encontrarnos alrededor de los medios de comunicación, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, porque un día más de vida, de distintos lugares que nos podemos reunir para darte gracias por este tiempo. Voy a, antes de darle a mi hermano Juan y Kelly que dirigen el servicio hoy, quiero darle los textos bíblicos, así como lo hacemos siempre para la clase. Son varios textos y realmente vamos a necesitar un par de miércoles, creo. Es muy importante este tema, que quede bien claro. Es un tema muy importante para nuestra vida espiritual. Entonces, le voy a pedir a hermana María Calla, allá en México, que me busque Lucas 18, versículo 14. Lucas 18, 14. A mi hermana Ilvea le voy a pedir que busque Juan 1, versículo 12 y 13. Juan 1, versículo 12 y 13. Y Juan 3, del 3 al 8. Hermana Ilvea, 2 textos te doy, porque son varios y no somos muchos. Familia Estrada, que son 3 lectores ahí, ustedes eligen quién. Juan 5, 24. Juan 5, 24. Hechos 13, 39. Y Romanos 1, 17. Estos son los textos que ustedes van a leer. Familia Vázquez, Midense, le doy 2 textos, chicos. Romanos 3, del 21 al 28. Romanos 3, del 21 al 28. Romanos 4, versículos 5 y 9. Hermano Juan, Romanos 4, del 17 al 25. Romanos 4, del 17 al 25. Kelly, Romanos 5, versículo 1. Y luego Romanos 5, versículo 16 al 19. Esos 2 serían. Hermano Tony, bendiciones. Te tocaría leer Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4 y Romanos 7, versículo 6. Romanos 6, 4, Romanos 7, 6. Jocelyn y Juli, Romanos 8, 1. Y en el mismo Romanos 8, los versículos 15 al 17. O sea, leen el versículo 1, el 15 y al 17. Juli,
Primera de Corintios 1:30. Para mi papá, allá en Argentina, Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Y para hermano Gerardo, en Nicaragua, Segunda de Corintios 5, Segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Esos son los textos que vamos a estar viendo hoy. Y ahora sí le doy paso a mi hermano Juan para que comience el servicio él desde su casa. Bendiciones, Juan. Amén, hermano pastor. Que la paz y el amor de Cristo sea con cada uno de nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Una bendición especial para cada uno en todos los países donde nos sintonizan. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de una vez más poderle servir, poder venir a compartir su palabra. Gracias por este día más de vida, de salud, de amor y paz que nos ha concedido. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu paz. En este momento vamos a tener la lectura bíblica, que es en Salmos 16. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tornaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amado Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día más que nos permites reunirnos con cada uno de nuestros hermanos desde diferentes partes del país hasta aquí a toda nuestra nación de nosotros nos encontramos. Padre Santo, gracias, Señor, porque eres bueno. Te ruego que bendigas desde el más niño hasta el más adulto. Que permita, Señor, bendice sus mentes, sus corazones, permita que sus mentes se abran o nuestras mentes se abran para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones. Bendice al predicador de esta noche, que es nuestro pastor. Usa sus labios, Señor. Permite que nos hable palabras tuyas y que podamos atesorar esa palabra, Señor, y que podamos usar nuestras vidas para conducto de tu palabra.
de tu amor y de tu paz. Bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos este servicio en tus manos y confiadamente, Señor, sabemos que tu bendición está con nosotros y que hasta donde nos has permitido, Señor, y nos seguirás permitiendo más bendiciones para que tu palabra, Señor, la podamos esparcir a todas otras personas que están necesitando de ella. Bendito eres en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Bendiciones, Juan. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oración que trajo Juan. Quiero enseñarles una canción que estuve aprendiendo para que cantemos en este momento, que podamos alabar a nuestro buen Dios, a nuestro santo Dios, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Amén. Porque no hay nadie como tú, Jesús. La mano de Dios me levanta, la mano de Dios me da vida. La mano de Dios es como agua en tiempos de sequía. Lávalo, iglesia. La mano de Dios me sana, cura mis heridas. La mano de Dios aquí se mueve y me da nueva vida. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza. La mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza. La mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. La mano de Dios me levanta, la mano de Dios me da vida. La mano de Dios es como agua en tiempos de sequía. La mano de Dios me sana, cura mis heridas. La mano de Dios aquí se mueve y me da nueva vida. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza. La mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza. La mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. Cántalo. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza. La mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza. La mano de Dios aquí se mueve y la puedo sentir. Bendito eres, Señor, porque un día viniste a mi vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Y me sacaste de ese lugar, me rescataste a nueva vida, Señor, cuando no valía nada, cuando el enemigo hacía lo que quería conmigo. No viendo mi condición, viniste y me levantaste del hoyo cenagoso y tenemos nueva vida en ti. Alábalo, iglesia. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios. Te sana, te sana, te sana. Te sana, te sana, te sana. Te sana, te sana, te sana la mano de Dios. Alábalo. Te toca, te toca, te toca.
Te toca, te toca, te toca. Te toca, te toca, te toca la mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios. Dale un aplauso al Señor por esa mano milagrosa que llegó a nuestras vidas una vez y para siempre. De esto se trata el tema del día de hoy, que es la justificación. Que nosotros tenemos que entender qué es la justificación. Realmente es un tema tan apasionante para que nosotros lo podamos ver como iglesia, que lo podamos entender qué es la justificación, qué es la regeneración y qué es la adopción. Es un tema central en la vida de los creyentes, la justificación. Ahora, déjenme decirles que realmente no mucho se predica, no mucho se enseña de este tema tan importante. Es clave para entender la salvación. La palabra de Dios dice que toda alma que peque, esa morirá. Es una sentencia firme de Dios. Es una sentencia ejecutada por Dios. Dios es un juez justo que no cambiará su sentencia. Entonces, bajo esa condición, no existe nadie que pueda ser salvo, si no es a través de Jesús. Ningún hombre tiene posibilidad alguna de alcanzar salvación. Nadie. Nadie puede alcanzar salvación. Todos somos merecedores del infierno. Por eso es tan importante entender lo que hace Jesús por nosotros. No existe ninguna obra, no existe ningún corazón puro, no existe el dar dinero a los pobres, no existe absolutamente nada que podamos hacer, ninguna obra que podamos hacer en esta tierra que alcance para recibir el perdón de Dios. Y quiero hacer un paréntesis ahí, porque esta noche he estado durmiendo muy poquito y el Señor me habla y yo tomo nota. El Señor habla a través de la palabra de Dios y del conocimiento que uno va adquiriendo de la palabra de Dios. Y ayer, hermana María Calles, allá con José desde México, preguntaba, cuando escuchamos la canción de Arjona, sobre los diezmos y las ofrendas. Hago un paréntesis antes de regresar a la justificación, porque quería, para que lo cerremos, lo que el Señor me mostraba anoche. Yo les decía ayer que en la iglesia de Jesús, que fundó Jesús, Jesús nunca habló del diezmo. Que el diezmo es un pacto en el Antiguo Testamento, una ofrenda que ofrece Jacob, que ofrece Abraham y a Melquisedec, y se van sucediendo. ¿Qué ofrece? Ustedes fíjense que en el Edén Caín y Abel traen sus ofrendas, pero Dios nunca le había dicho que trajeran sus ofrendas. Por lo menos la Biblia no lo relata. Pero ellos traían sus ofrendas. Entonces, el Señor me decía a la luz de la palabra, en la iglesia de Jesús nunca se habla de diezmo porque Jesús no pidió el diezmo. Jesús pide todo, pide tu vida. Ahora usted valorice si es más importante la vida o el diezmo. Porque lo que Jesús quiere de su iglesia es que estemos dispuestos a dar la vida. Cuando nosotros entendemos que estamos dispuestos a dar la vida, dar el diezmo, ¿qué es? Nada. Dar lo que podemos dar de dinero, ¿qué es? Nada. Si el Señor nos pide la vida vale más que el diezmo. Entonces, nosotros, las personas que no entienden, pueden sentirse atacadas, o pueden sentirse que es una estafa, o pueden sentirse, no.
Cuando uno entiende que somos mayordomos de la obra de Dios y que Dios pide de sus mayordomos que seamos fieles a trabajar hasta el último suspiro de nuestras vidas, dar un poquito de dinero realmente no tiene que ser un peso para nuestra espalda, sino que tiene que ser una bendición para nosotros. Vuelvo al tema de hoy. Realmente entender que nosotros, al ser justificados por Dios, recibimos el perdón de los pecados. ¿De qué manera? Creemos que la justificación, escuchen bien, es el acto benigno y judicial de Dios, por el cual Él, Dios, concede el pleno perdón, escuchen bien, de toda culpa, la remisión completa de la pena por los pecados cometidos y la aceptación como justos de los que creen en Jesucristo y lo reciben como Salvador y Señor. Y creemos que la regeneración o nuevo nacimiento es aquella obra de gracia de Dios por la cual la naturaleza mortal del creyente arrepentido es vivificada espiritualmente y recibe una vida distintivamente espiritual, capaz de experimentar fe, amor y obediencia. Creemos que la adopción es el acto benigno de Dios por el cual el creyente justificado y regenerado se constituye en hijo de Dios. Creemos que la justificación, la regeneración y la adopción son simultáneas en la experiencia de los que buscan a Dios. Es decir, suceden al mismo tiempo. Por muchos años, las denominaciones, los pastores y las iglesias erran en este tema, porque lo que nos enseñan o lo que enseñan a la iglesia es a tratar de ganar el cielo por medio de las obras, tratar de ser salvo por medio de las obras. Y no existe otra vez ninguna obra que pueda hacernos meritorios del cielo. Es al contrario, es recibiendo a Cristo que Él pagó el precio y recibimos por fe que ese precio que Él pagó es suficiente para pagar por mis pecados. Entonces, ahora que nosotros reconocemos eso, nosotros somos capaces de hacer obras no para salvación, sino obras de salvación, obras de salvos. Esta es la introducción al tema. Yo quiero, antes de continuar con este tema, que usted me diga si entendieron el preámbulo que yo les hice ahora en esta introducción. Nosotros, claramente, un pastor de la iglesia de Paul Washer lo explica claramente con esta figura que él dice. Yo ya se las he dicho, pero me parece tan espectacular para que la podamos entender y para que podamos entender lo equivocado que se enseña la doctrina. Por eso la gente anda pensando que porque manda el diezmo está salvo aunque no se congregue. Una persona que no se congregue, que no pertenece a la iglesia, al cuerpo de Cristo, no está salvo. Uno no se puede tomar licencia de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No necesariamente se tiene que congregar con nosotros, pero se tiene que congregar. Absolutamente no existe la posibilidad en la Biblia de que una persona se corte solo. El Señor instituyó los 5 ministerios y dejó a los pastores a cargo del rebaño de la iglesia. Y como hemos estado viendo que en este tiempo todos quieren ser generales,
Entonces lo que dice este pastor que yo utilizo, este dibujo que me parece tan extraordinario, es como que usted empieza una clase, yo ahora que empecé mis clases de licenciatura, y el maestro se presenta y me dice, mira Luis, quiero decirte algo, que desde el momento que vos firmaste el contrato para hacer estos 2 años de licenciatura, tu clase ha sido aprobada con un 10. No tenés que preocuparte por qué nota te vas a sacar. Preocupate por aprender a ser un licenciado en teología ministerial el mejor que puedas. No desperdicies tu tiempo en cosas vanas, dedícate a estudiar no para tener la nota, sino para tener tu licenciatura. ¿Entienden? Cuando Cristo viene a nuestras vidas nos da la salvación. Nosotros no la entendemos. Él dice que nos ve juntamente con Él, resucitado, que estamos sentados con Él, dice la palabra. Y usa el tiempo, este tiempo, ustedes que están sentados. No dice que estarán sentados. Claro, el pastor, las congregaciones tienen que preparar la palabra primero y tienen que sacar la vanidad de creer que si nosotros predicamos la sana doctrina, la gente no nos va a seguir o no va a traer los diezmos a la iglesia. La sana doctrina tiene que traer libertad, liberarnos de los yugos religiosos. Usted en el momento que recibe a Cristo, usted tiene pleno acceso al lugar santísimo. Preocúpese por aprender de Él. Preocúpese por orar con Él. Preocúpese por caminar con Él. Porque la salvación la hizo Él. ¿Y quién la cuida? Él, a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ganar la salvación y no podemos cuidar la salvación. Son cosas que suceden en nuestra vida y que las hace Dios. Entonces, este es el preámbulo para arrancar la noche. Tenemos 1 hora más hoy y el próximo miércoles vamos a continuar si no alcanzamos a ver todos estos textos, que ni siquiera fueron la mitad de los textos que tengo, los que repartí esta noche. Pero si alguien quiere en este mismo instante intervenir, este es el momento para intervenir en esta parte del preámbulo que hemos hecho en esta noche. ¿Estamos entonces? Seguimos. Amén. Vamos a continuar entonces. ¿A quién le toca Lucas 18, 14? Creo que a María Calle se lo di. A Lucas 18, versículo 14. Sí, a mí me toca, pastor. Amén, querida. Ok. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, amén, amén. Qué bueno, gracias María. Es acá exactamente lo que le acabo de decir. Hay 2 personas que están orando. Una que cree que por sus obras y por sus títulos es salvo. Entonces dice, yo soy el mejor, yo puedo hacer esto, yo doy tanto dinero, yo predico acá, yo estudié esto, yo hago el otro. Y tiene un yo-yo en la boca, parecía argentino. Y el otro estaba de rodillas, tirado en el piso, diciendo, Señor, soy un pecador, no puedo ni levantar los ojos porque soy un pecador, sálvame.
Entonces el Señor dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. ¡Wow! Sin hacer circo, sin hacer una oración a los gritos, sin tener un puesto dentro de la iglesia, sin que lo conociera nadie, volvió justificado. Es decir, sus pecados fueron perdonados por Dios. Y el otro, no. El otro no. Pero el otro, a la vista del público, a la vista de la gente, a la vista de la iglesia, el otro parecía un tremendo adorador. Pero se adoraba a sí mismo, porque dice que éste hablaba consigo mismo. Si usted lee anteriores los versículos, dice, y este orando consigo, hablando consigo mismo, consigo, no hablaba con Dios. De esto se trata. Nos han enseñado durante tantos años, es tan verdadera la elección de Dios. Y lo que pasa que, como somos tan vanidosos los cristianos, y existen dos teologías que siguen las iglesias, que es la calvinista y la arminiana, que son basura, porque nosotros somos cristianos. Y créanme que nunca leí un libro de Calvino, pero cuando me escuchan predicar a mí me dicen, vos sos calvinista, vos sos calvinista. Y bueno, seré, yo soy cristiano. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Arminio sostiene que se pierde la salvación y que la tenés que ganar con tus buenos actos y que porque te portás bien. Y se olvida que el que cuida la salvación son las aras del Espíritu Santo. Si nosotros dejamos de lado a Dios y creemos que nosotros podemos cuidar la salvación, porque si no la vamos a perder, la perdemos todos. Nadie. ¿Cuántos pecados tenemos que hacer para perder la salvación? El pecado del vecino lo pierde, el pecado mío no lo pierde. El pecado de los hijos de mi vecino lo pierden, el pecado de mis hijos no lo pierde. Así actúan las personas que creen esta doctrina errónea, que es por obras. La elección de Dios es perfecta. ¿Y por qué? Porque se le antoja, porque es Dios. ¿Por qué eligió a Abraham? Porque quiso. ¿Por qué eligió a Jacob por sobre Esaú? Porque quiso. ¿Por qué lo eligió a usted para que sea salvo? Porque quiso, porque es Dios. Ve a la casa del alfarero y mira cómo hace el alfarero con el vaso de barro. Y mira que cuando no le gusta lo rompe y lo hace de nuevo. ¿No puedo hacer yo lo mismo con ustedes, casa de Israel? Dice el Señor. Más claro no puede ser lo que dice el Señor. Pero claro, la vanidad de las doctrinas quieren hacernos creer que nosotros tenemos que estar vendiendo pupusas adentro de la iglesia todo el tiempo y adorando al pastor para poder ganarnos un lugar en el cielo. Y no es así. Nosotros estamos en la iglesia y servimos porque el Señor nos encontró y nos amó primero. Por eso es tan importante entender la justificación, que Dios a través, todos los pecados tienen que ser sí o sí juzgados y computados. Y Dios aceptó el sacrificio de Jesús en mi lugar. Entonces cuando yo lo recibo al Señor como Salvador de mi vida, ese sacrificio que Él hizo en la cruz sirve para limpiarme de todos mis pecados, de los pasados, de los presentes y de los futuros. ¿O usted cree que Dios no sabe el pecado que usted va a hacer de acá a 10 años? Y dice, uy, lo salvé ahora en el 2021 y en el 2031 se va a mandar un pecadón. Dios no actúa así, porque si no David no se podría haber salvado. Dios actúa por elección, pero no porque somos buenos, sino porque Él sabe quién tiene un corazón como el de este hombre, que se arrodilla y dice, soy un pecador,
No soy Superman, soy un pecador que necesito de tu justificación. Siguiente texto. Amén. Juan 1, 12, 13. Me toca a mí, pastor. Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermana Ilvea, entonces, ¿todos somos hijos de Dios? No, No, ¿qué hay que hacer para ser hijo de Dios? nacer de nuevo. Todos los que le recibieron. Mm. Sin embargo, la religión, no sé si me sueno muy como No, enfermo. está bien, pastor, se oye bien. Sí. Sin embargo, la religión, ¿qué es lo que nos enseña la religión? Que todos somos hijos de Dios y que tenemos que bautizarnos apenas nacemos para ser hijos de Dios. Y eso es una total mentira. Porque acá está bien claro en la Biblia, no dice, mas todos los que se bautizaron cuando eran bebé son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta que la doctrina que nos han metido en la cabeza son doctrina de demonio? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Un bebé puede creer en Jesús? No, porque es un bebé. No tiene ni idea de religión. Recibir a Jesús se hace de mayor, con conciencia. Un niño de 6, 7, 8 años puede hacerlo, puede recibir a Jesús, porque ya tiene conciencia. Y si él es consciente de que es pecador y que necesita salvación, lo recibe. Ahora un bebé no. Un bebé no. Próximo. Me toca a mí. Amén. Juan 3, 8 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo cual es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Amén. Nicodemo era un maestro bíblico y le responde como un terco, como alguien que no sabe nada de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando el eunuco se encontró con Felipe, inmediatamente le dijo, ¿qué me impide que sea bautizado? En 10 minutos que Felipe le predicó la palabra, que él confiesa que no la entendía porque nadie se la había predicado. Miren lo importante de predicar bien la palabra. Él venía todos los años a Jerusalén y leía el libro de Isaías, pero no lo entendía. Él hacía un rito, él hacía algo religioso. Y se le aparece un hombre nacido de nuevo y en 5 minutos este hombre recibe la revelación de Dios y es bautizado. Y acá vemos la contracara, vemos a Nicodemo, que es un maestro bíblico, y cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, le dice, ¿cómo me meto en la panza de mamá? Pero ni Marianita me responde así. ¿Entienden? ¿Entienden lo que es nacer de nuevo? Cuando el Señor revela el Espíritu Santo, no necesitas ser un doctor en teología. Necesitas tener un corazón arrepentido que vuelva a Dios.
Si alguien quiere participar, puede hacerlo ahora. Si no, continuamos. Se va entendiendo el tema de la justificación, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, continuamos. Juan 5:24. Amén, amén, gloria a Dios. Juan 5:24. Bendiciones, Mario. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Muy bien, mi querido hermano Mario. Mario, ¿en qué tiempo está acá él tiene? En presente, pastor. O sea que no será en el futuro. No, tiempo presente. Tiempo presente. Dice, no es tan difícil, ¿verdad, Mario, de entender esto? Sí. Ahora, ¿por qué han hecho las religiones que sea tan difícil? Por lo mismo, porque son egoístas. Porque no quieren reconocer que la obra lo hace Jesús. Porque quieren tener siempre una autoridad sobre las cosas y no ponerlo a Dios. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Ahora, ¿cómo le vamos a nosotros a discutir esto al Señor? Otra vez, usted me puede decir sí, pero si usted se va y vive como el diablo, bueno, porque no nació de nuevo, no porque usted dijo que había nacido, pero no nació. Pero no porque la perdió a la salvación. No, porque nunca nació. Nunca nació. Cuando el Señor compra su vida, no la pone más en venta. El que la tiene en venta su vida es el diablo. Pero Jesús, cuando compra su vida, no la pone más en venta. Usted es perfectamente justificado por el Señor Jesús para con el Padre. Entonces ahora usted puede entrar al lugar santísimo y tener intimidad con el Padre. Y ahora, ¿quién nos separará del amor de Dios? Podemos decir cuando entramos ahí. ¿Quién? ¿Quién? Y empieza a decir, y empieza a nombrar. Tribulación, angustia, hambre, desnudez. No, nadie nos puede separar del amor de Dios. Siguiente, Hechos 13:39. Amén. ¿Y qué de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él? Es justificado todo aquel que cree. Por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Por la ley no somos justificados. Por las obras no somos justificados. No. Nosotros somos justificados cuando recibimos y nacemos de nuevo. La ley nos mostró cuán lejos de Dios estábamos. La gracia nos trae hacia Dios. No porque podamos cumplir la ley, porque ninguno, excepto Jesús, pudo vivir una vida sin transgredir la ley. Y dice la palabra, el que quebranta una sola de la ley, las quebranta todas. Entonces no existe ningún ser humano que pueda salvarse porque sí hemos quebrantado la ley. Entonces, ¿cuál es la doctrina justa? Es que cuando nosotros somos revestidos de Cristo, el Padre toma el castigo que recibió Cristo por mi culpa y lo pone a mi favor como perdonado. Amén. Es algo maravilloso. Sí. Yo me gozo que ustedes que podamos hablar este lenguaje, hermanos. Yo me gozo que podamos entender esto. Porque yo estuve años dentro de la iglesia no entendiéndolo a esto. Y entonces, ¿qué es lo que era? Era una campana que sonaba.
Y si me ponían música fúnebre lloraba, y si me ponían música alegre bailaba, pero no entendía las cosas y las profundidades de Dios. Pueden participar cuando quieran, ¿eh? Romanos 1:17. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Romanos, creo que vamos a tener que hacer Romanos ahora los miércoles cuando termine todo este libro que estamos haciendo. Creo que vamos a tener que hacer Romanos de nuevo juntos, ¿no? Lo podemos, yo les decía, los años que MacArthur estuvo 40 años para hacer los 4 evangelios. Así que si lo volvemos a hacer y nos lleva un par de años, todavía será poco. El libro de Romanos que tengo de MacArthur es grandísimo. Entonces, más el justo por la fe vivirá. Pero la palabra dice también que no hay ni un solo justo en la tierra. Entonces, ¿cómo se acredita la justificación para que nosotros vivamos por la fe? Creyendo que la cruz de Jesús fue suficientemente pago para perdonar el pecado de toda la humanidad que venga a Cristo. Eso es el mensaje del Evangelio. ¿Algo tan sencillo? Sí, algo tan sencillo. Los pastores, las congregaciones, las religiones lo quieren hacer dificultoso, pero no es dificultoso, es sencillo. Él pagó y ocupó mi lugar. Y si yo creo en Él, y si yo creo que ese acto me justifica, ahora soy justo en Él y tengo vida eterna y vivo por Él. ¿Amén? ¿Están calladitos hoy que mucho trabajo? ¿Comieron ya? Gloria a Dios. Amén, pastor. Tal vez un comentario que quisiera hacerles a todos. Amén. Es triste cuando uno ve a una persona que tal vez anteriormente uno no notaba o no miraba en qué situación esta persona podía estar. Ahora, a donde estoy yendo a trabajar, no estaba hablando conmigo la persona, sino que estaba hablando así con otros señores ahí. Ahora 15 de septiembre es la fecha de independencia de México hasta toda Centroamérica. Ajá. Y ellos estaban hablando de eso y decía de que cada pueblo en mi país decía que él era mexicano. Tiene un santo. Y uno tiene que pedirle al santo para que el santo interceda con Dios y él hable a Dios para lo que uno le está pidiendo. Uh-huh. Y todos los demás, sí, y unos decían, no, ¿y por qué no le puedes pedir a Dios de una vez? No, eso sería como que estaban irrespetando al santo, ¿no? Uh-huh. No, si el santo está puesto ahí por el pueblo para que él hable por uno, interceda por uno. Entonces da tristeza todavía cuando las personas todavía están en esa ignorancia. Y como la plática no era conmigo ni nada, yo solo le dije a él, ¿usted no lee la Biblia? No necesito, me dice, no necesito. Yo voy a misa y no necesito. Yo sé, yo creo en mi santito y ellos son los que me ayudan. Entonces, antes yo tal vez no podía pensar como pienso ahora, pero ahora que ya mis ojos han sido abiertos,
no entienden todavía el sacrificio que vino a hacer Cristo por nosotros. No entienden todavía esa gran misericordia que el Señor todavía ha tenido con nosotros, y es triste ver cómo ya personas grandes estén en esa manera de pensar y no cambian, y así son miles de personas. Millones. Él se estaba contando ahí de toda su familia y de muchas personas. El velo que teníamos todos antes también. Bien triste, bien triste. Ciego. Es triste, y yo tengo, a lo mejor es una utopía, ¿no?, que nunca veré. A mí me encantaría que la Iglesia Católica, que tiene tanta gente, un día valientemente se pare y corrija los errores doctrinales. Pero no puede pasar, porque están casados con el dinero, están casados con el poder, con la política, con todas las cosas, y la Biblia queda en segundo, tercero, cuarto lugar. Entonces nunca puede pasar, porque para que pase tiene que haber nuevo nacimiento, y cuando ha pasado, esas personas se han salido de la iglesia y formaron la Reforma. Por eso no podemos estar unidos por estar unidos, porque haya unidad. La unidad tiene que ser en Cristo, no en ecumenismo. La unidad tiene que ser en la verdad. Entonces, nosotros, cuando Mario hace bien la pregunta, pero usted no lee la Biblia, no necesito leer la Biblia. Pero lamentablemente los cristianos tampoco. Los cristianos creen en cada locuras. Los cristianos siguen a cada pastor loco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después surge Arjona y hace Jesús verbo no sustantivo. Porque, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Volver a la palabra de Dios. En cuanto nos salimos de la palabra de Dios, estamos perdidos. Hacemos una religión. Nos puede ir bien económicamente, nos puede ir bien en fama, nos puede ir bien en edificios, pero no nos va bien en la salvación, porque se convierten en ciegos guiando a ciegos, y llegará un momento en que llegarán al cielo y se darán cuenta cuán error y a cuánta gente mataron y mandaron al infierno. Es una triste realidad. Y esto no es porque nosotros nos lo sabemos todo. Miren, estamos leyendo nada más que la Biblia. Estamos leyendo la Biblia. No nos estamos saliendo de los versículos que buscamos para enseñar la justificación. Entonces, si por un solo hombre entró el pecado, y eso nadie lo duda, y eso todas las iglesias lo predican, y eso todos los creen, que por Adán entró el pecado, ¿por qué nos cuesta creer que por Cristo somos salvos? Si la contaminación entró por Adán a todos, la vacuna de Jesús puede salvar a todos los que vengan a Él. No a algunos, a todos. ¿Pero por qué? ¿Porque somos buenos? No. Porque Él lo hace, Él lo hace. ¿Continuamos? ¿A quién le toca ahora? Mi pastor. No, mi Joel. ¿O tú? Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, queridos. Precisamente hoy estaba leyendo este texto bíblico y no sé, me tocó a mí. Qué bueno. Y entonces quiero comenzar con esto, pastor. Quiero que me dé unos 5 minutitos. Amén. Quiero leerles Números 14, 18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia,
que perdona la iniquidad y la rebelión. Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, cuando leemos este texto bíblico, realmente deberíamos pensar que estamos en problemas, ¿verdad? Dice que no tendrá por inocente al culpable. ¿Y quién es culpable? Todos somos culpables. Hemos pecado porque Romano dice que todos hemos pecado, por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos ofendido a Dios, hemos transgredido su ley. Una y otra vez hemos pecado. Y Él dice en su palabra que no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué haremos para que podamos ser justificados? ¿Podemos hacer obras? ¿Podemos, llámese como cualquier tipo de obra que usted quiera? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Isaías 64, 6 dice, porque quiero llegar al texto hermanos. Dice, amén. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, justicias aquí está como todas nuestras obras, son como trapo de inmundicia. ¿Qué haremos para ser justificados? No podemos hacer ninguna obra porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Ok. ¿Qué haremos? Guardaremos la ley. Pero el pastor decía que el que ha transgredido en un punto en la ley, ¿qué pasa? La transgrede todas, ¿verdad? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, has transgredido la ley de Dios. Estamos en un grave problema, hermanos, cuando leemos estos versículos bíblicos, que es la palabra de Dios. Y como dice el pastor, únicamente estamos leyendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que merezco yo al ser culpable? ¿Qué es lo que merecemos nosotros al haber ofendido a Dios? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y nosotros, hermanos, lo hicimos todo eso. ¿Qué merecíamos al haber ofendido a Dios, al haber pecado contra Dios? La ira de Dios, el castigo eterno. Eso es lo que el hombre merece. O sea, no hay una forma de ser justificados por las obras, por la ley, porque no podemos guardar la ley, porque en cualquier punto de nuestra vida vamos a ofender a Dios y vamos a pecar. Ahora bien, vamos al texto que me dio el pastor, Romanos 3:21. Pero, y esto significa mucho, hermanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? El mismo Jesucristo, testificada por la ley y por los profetas, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y la palabra de Dios dice que el justo murió por los injustos. Nosotros somos injustos, somos pecadores, no merecemos nada más que la ira de Dios, pero Cristo, el justo, murió por ti y murió por mí, por un injusto que no valía nada, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Queda excluida por la ley, por
por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo por la fe, y aún la fe no es de nosotros, dice la palabra de Dios en Efesios, sino que es un regalo de Dios. Entonces la salvación no puede ser como muchas personas lo dicen, la justificación no puede ser como muchas personas lo dicen, que es un 95% de Cristo y un 5% que tenemos que poner nosotros. No, la justificación es completamente de Dios, de Cristo, total. Y como decía el pastor, Él nos justifica y por lo tanto Él nos guarda para salvación y nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales. Dios, dice la palabra de Dios en Romanos, que Él ya nos justificó, pero también ya nos glorificó. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y realmente le damos gracias a Jesús, porque no tuvimos nada que hacer nosotros para que fuéramos justificados. ¿Y qué es justificados? Fuimos declarados inocentes delante del tribunal de Dios. ¿Por quién? Por Cristo, porque Él hizo la obra. Ninguno de nosotros podía ser salvo por sus propios medios, sino que tuvo que venir el mismo Dios encarnado en Jesucristo para que pudiera darnos salvación, para que pudiéramos ser justificados. Y hoy es un gran privilegio, hermanos, poder llegar al trono de la gracia, poder entrar en el lugar santísimo, como dice la palabra de Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. A Él sea la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos. Le damos gracias al Señor por lo que ha hecho. Una obra maravillosa, una salvación tan grande, solamente pudo venir de un Dios tan grande. Le doy el espacio a mi esposa que va a leer Romanos. Excelente, gracias hermano por la participación, también Mario, todos los que participan, muchas gracias, porque esto se trata de ampliar y de que podamos entenderlo. Excelente lo que hizo recién hermano Osman, porque añadió al texto contexto, ¿no? Qué importante que es el texto que leyó sobre la transgresión. El que transgrede una, usted no roba, pero mata, la transgrede todo. Usted mata, pero no fornica, la transgrede todo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros dentro de las iglesias? Que nuestra vanidad nos hace creer que un pecado es más grande que otro. Y nosotros nunca tenemos que caer en esa situación. Nosotros tenemos que llamar pecado a todo. Y si usted cayó en pecado, justo es Dios para perdonarle. Y el que se crea fuerte, cuídese de no caer. Pero no por eso nosotros tenemos que callar el evangelio. Nunca predicamos de un pecado específico. Predicamos de Dios. Y lo que es pecado es una transgresión, errar al blanco, salirse de Dios. Por eso, cuando las iglesias hacemos hincapié en un solo pecado, como por ejemplo la homosexualidad, y permitimos todos los demás pecados, estamos lejos de Dios. Cerca está Dios de su boca, pero lejos de su corazón. Y entonces viene la respuesta, no, es que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la homosexualidad. Déjeme decirle que Jesús llamó hijos del diablo a los mentirosos. Hijos del diablo a los mentirosos. Entonces mentir es tan pecado como la homosexualidad. Por eso nosotros tenemos que tener el valor de predicar el evangelio completo, no porque nosotros somos mejores, sino porque es la única manera que una persona pueda alcanzar salvación, que sea convicto de pecado, que se encuentre en su corazón que es culpable. Ahora sí, Mari. Amén, pastor. Romanos dice, mas aquel que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios
atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en la esperanza contra la esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que le creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. 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 ¿Ven la claridad de la palabra, hermanos? La maravilla de la palabra que leyó recién Mari. La conclusión final, el cual ha resucitado para nuestra justificación. Y hace un relato minucioso de la vida de Abraham. Misteriosamente, Abraham creyó en la salvación a través de la fe. Creyó que si Dios lo dijo, se cumplirá. Entonces, por la fe que él tenía, fue justificado. Y nada ha cambiado para nosotros. Nosotros tenemos que tener la fe para salvación, para creer que la cruz de Cristo es suficientemente poderosa para salvarme de mis pecados y que no necesito de la intercesión de nadie más, porque solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso es un tema tan apasionante que debe quedar en nuestras cabezas grabado. Y para que eso suceda, usted se tiene que sacar las dudas. Yo anoche o antenoche también ya en mi cabeza estaba preparando una prédica que hace tiempo que quiero hacer y que lo voy a hacer participar también a Gerardo sobre el testigo. ¿Qué es un testigo en un juicio? Cuando llegue el momento hablaré con él, que es abogado. ¿Y qué pasa con un testigo falso? Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es suficiente y tenemos que pararnos y tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y después que vengan los problemas. Y después que vengan las persecuciones. Estamos en Él y eso es suficiente. Eso es suficiente.
hermanos. ¿Quién sigue leyendo? Amén. Hermano, yo voy a leer el que le tocaba a mi esposa porque me tocaba de Romanos 7 al 25, lo leyó toda la hermana, gloria a Dios. Amén. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quería aprovechar, hermano pastor, en hacer un comentario, porque tengo una duda de en qué se compara todos estos, se podría decir, transgresores de la ley o desobedientes, podría decir, con lo de Jonás. Que Jonás no quería obedecer a lo que el Señor le decía, le pedía, y le hizo que le tragara el pez. ¿En qué se comparan estos otros? ¿Eran muy diferentes al caso de Jonás o qué podemos compararlo? La desobediencia es pecado. O sea, lo que Jonás hizo es pecado. Ahora, lo que sucede acá en la relación del hijo con el padre, Jonás es llamado por Dios. Vos fuiste llamado por Dios. Kelín fue llamada por Dios. Pero Dios no vino a la casa de ustedes, sacó una pistola y les puso en la cabeza, seguime, ¿verdad? ¿Verdad que no? Él llegó a su corazón y conquistó su corazón. De la misma manera lo hizo con Jonás. Y le dijo, Jonás, ¿querés ser profeta mío para las naciones? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Oh, gloria a Dios. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Tu profeta? Bueno, ve a Nínive. Ve a Nínive y predica a esa ciudad. Oh, no. Yo a Nínive no voy a predicar. Pero si recién me dijiste que iba a ser mi profeta, sí. Pero yo sé que vos lo vas a perdonar. Me vas a ir a hacer a predicar a Nínive y cuando ellos, que son unos pecadores que merecen la muerte, que merecen todo, los vas a perdonar y me vas a hacer quedar como un tonto. Qué sentimiento tan anti-iglesia que tenía Jonás. Una persona nacida de nuevo nunca se puede poner contenta porque venga el juicio o porque el Señor diga que te mande a predicar a los perdidos y se ponga triste porque los perdidos se convierten. No. ¿Cómo? Si nosotros tenemos que ganar muchas almas para Cristo. Si nosotros tenemos que llenar el cielo de personas que han sido rescatadas de la garra del infierno. Y Jonás no era solamente la desobediencia que tenía en no hacerle caso donde tenía que ir. Jonás tenía ese sentimiento de que él era mejor que los demás. Aunque era el profeta. Y que Dios era injusto si perdonaba el pecado, porque no entendía que Dios le había perdonado a él. Y lo va entendiendo cuando sucede lo de la carabela y lo de la plantita y todo lo que va sucediendo. Lloras y te enojas porque se secó una planta. Sí, pero que yo la planté. Y no puedo yo salvar al pueblo a que cree, salvar al hombre a quien yo cree. Realmente era un pecado que hacía Jonás. Y ese pecado principal fue la desobediencia. Y después que se lo tragó el pez y que pasaron todas las cosas, le volvió a preguntar al Señor, ¿qué puedo hacer para servirte? Ve a Nínive, al mismo lugar que le había dicho antes. A veces nos pasa eso a nosotros. El Señor nos manda con el GPS a un lugar y nosotros tercamente nos vamos a otro. Le pasó al pueblo de Dios y estuvo
dando vueltas en el desierto, nos pasa a nosotros, le pasó a Jonás, y se trata de desobediencia. No sé si te respondí, Juan. Amén, pastor, gracias. Creo que tenés que seguir leyendo, Romanos 5:1, lo leíste, y después del 16 al 19. ¿Te Amén. tocaba a ustedes o a quién? Amén. Sí, bueno. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. ¿Lo entendiste, Kelly, en lo que leíste? Amén. Mirá qué maravilla de lectura que acabas de leer. Yo no puedo entender cómo nosotros... Bueno, lo entiendo, es porque no leemos la Biblia. ¿Por qué nos manejan las religiones así? ¿Cuántos pecados hizo Adán y Eva en el Edén? ¿Cuántos hicieron para poder ser expulsados del Edén? Un solo pecado. ¿Y qué le ganó ese pecado? La muerte y la expulsión del Edén. Bueno, yo llevo medio pecado, todavía no llegué a uno. Por eso el Señor a mí no me echó. Pero ustedes tienen una cara de pecadores que capaz que ya hicieron un pecado, ¿no? Levante la mano el que pecó una sola vez en toda su vida. Y entonces, ¿por qué Dios no nos mató, no nos echó? Porque por un hombre, con un solo pecado, se imputó el pecado a toda la gente y toda la gente cayó en la muerte. Así por un hombre, por Jesucristo, todo aquel que viene a Cristo es justificado para siempre de todos sus pecados. Entonces eso nos da libertad para que vivamos pecando. De ninguna manera. Ningún hijo de Dios hace eso. Si cae, abogado tiene en Jesucristo. Me interesa que lo vayamos entendiendo a esto que estamos hablando, hermanos. Me interesa que lo vayamos entendiendo. Si alguno tiene una pregunta o algo, este es un buen momento para hacer el otro paso. Sí. Pastor, yo quería añadir algo con respecto a esta lectura. Alguien una vez, y mucha gente puede comentar, yo no sé si la gente ya cuando no está en los comentarios del Señor, no tiene revelación, entiende esto, que a veces, o no sé si ustedes han escuchado que mucha gente siente que es injusto, dicen que si uno no ha hecho nada, tenga el pecado adámico, ¿verdad? Uh-huh. Como a mí alguien me decía de que como era, y esta cita es la respuesta a esas personas que creen que uno, digamos, nació un niño, ¿verdad? Y trae el pecado adámico, que nadie se lo quita, ¿no? Y la gente puede decir, bueno, ¿y por qué si el niño es inocente y ya trae ese pecado, ¿verdad? Del adámico. Pero ahí está la respuesta tan linda que el Señor es hermoso, porque así como trajimos esto, pueden decir, bueno, ¿yo qué culpa? Yo no pedí nacer pecaminosa. Pero el Señor allí dice que como por un hombre entró el pecado y todos fuimos como infectados de esa naturaleza que traemos como incrustada en la naturaleza humana,
pero viene Él y dice que como así también Él gratuitamente nos da la salvación sin hacer nada. Allí lo equilibra, porque la gente parece que puede ser injusto decir, bueno, si yo no pedí venir pecaminosa, ¿no? Entonces allí da la respuesta de que Él también gratuitamente nos da la salvación sin haber hecho nada, ¿no? Esfuerzo para salvarlo, solo creer, ¿no? Eso quería compartir. Así es, así es. Es todo obra de Dios. La única manera que nosotros podamos reconciliar con Dios es si venía Dios. Porque ninguno puede pagar el precio que fue tras la transgresión. Ninguno puede pagar ese precio. Y Dios es tan maravilloso, que los hombres, los machistas, cuando leen y no entienden la palabra, que el pecado fue imputado sobre Adán, dice que Eva fue la que pecó. Pero Dios es tan maravilloso que para eso también lo sana. Porque si Eva pecó, también Jesús nació de María. Es decir, si por la mujer entró el pecado, por la mujer también entró la salvación. No deja nada roto Dios. No deja nada a media. Esto es tan importante para nuestras vidas. Es una revelación del Espíritu Santo. Esto es cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cuando nosotros podemos entender. Yo se lo he dicho muchas veces. Cuando usted puede abrir la Biblia en el Antiguo Testamento y ver a Jesús en todos los lugares del Antiguo Testamento, sus velos se cayeron. Usted ha tenido una revelación gloriosa del Espíritu Santo. Y usted está en otro nivel con Dios. No se trata de mejor o peor. La santidad la da Dios. Se trata de un nivel espiritual mucho mayor que da la revelación del Espíritu Santo. Amén. Quiero compartirle en Hebreos, pastor. Amén. 10:16, que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Amén. Está citando Bendiciones. El profeta. Amén. Así es. Por eso tenemos que tener fe. Porque nosotros, nuestra justicia es tan finita que cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un violador de niños, alguien que mató niños, entonces nosotros carnalmente, nosotros lo que queremos es que se haga justicia y que muera. Y esperamos que la justicia de la tierra aplique toda. Y está bien, que la justicia terrenal aplique lo que tiene que aplicar para que ese malhechor pague por lo que hizo. Pero si ese malhechor dentro de la cárcel recibe a Cristo, ese malhechor ahora es revestido de Cristo y es completamente santo para entrar a la casa celestial. Y a nosotros nos va a costar entender eso hasta que no entendemos lo malo que somos nosotros delante de Cristo. Y que merecíamos también la muerte como ese violador, o como Hitler, o como Napoleón. No somos mejores. Somos tan malos como ellos. Pero este Dios bueno nos encontró y nos salvó. No porque éramos buenos, sino porque le dijimos, quiero de esa salvación. Qué bueno que vayamos aprendiendo esto en nuestro corazón. Seguimos con Romanos 6. Me toca a mí, pastor. Dios les bendiga. Bendiciones, Tony.
Amén. Dice Romanos 6, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Amén. Gracias, Tony. ¿Ven lo importante que es entender qué es el bautismo? Cuando nosotros somos bautizados, como lo dice acá la palabra de Dios en Romano, nosotros somos participantes de la muerte de Cristo. Es decir, ¿qué pasó cuando murió Cristo? Fue sepultado. Cuando nosotros somos bautizados y nos meten abajo del agua, eso simboliza la muerte. Ahora, cuando Cristo salió del sepulcro, ¿cómo salió Cristo? No salió como entró. No. Ahora su cuerpo podía traspasar paredes. Ahora su cuerpo se podía presentar a 500 personas al mismo tiempo en diferentes lugares. Ahora Jesús era Dios y hombre. No era solamente hombre. Ahora tenía la deidad a la vista de todos los que se le presentaba. Nosotros cuando salimos del agua, del bautismo, tenemos que reflejar eso, que somos hijos nacidos y que como a Moisés le brillaba su rostro cuando descendía de la presencia de Dios, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros somos nacidos de Dios, nuestro rostro debe brillar. ¿Por qué? Porque hemos muerto y hemos nacido y hemos sido justificados por Él. Si querés agregar algo, Tony. No, está bien, pastor, todo bien. No, sí, yo quería agregar que el bautismo es símbolo, ¿no? De que el hombre viejo muere y nace el nuevo, ¿no? Y como usted explicaba ahí. También el seguimiento aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados, dice, con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, refiriéndose a Cristo, mediante la fe en el poder del Dios que levantó de los muertos. Y Pablo sigue confirmando, ¿no?, de la plenitud de la vida en Cristo, mediante el bautismo. Amén. De Amén. nueva, ¿no? Qué bueno. Uh-huh. Qué bueno, Tony, que buscaba otro texto sí paralelo para poder explicar la misma situación, ¿no? Romanos, Colosenses y la palabra de Dios no se contradice. Siempre nos va a llevar a lo mismo. De nuevo, ¿qué pasó con las iglesias que la torcemos tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa, hermanos, amados? Que no somos capaces de defender la palabra. Realmente, no importa la cantidad. Importa que seamos fieles a la palabra de Dios. Que en ningún sentido, o mejor dicho, tratemos de que en todos los sentidos la palabra sea el centro. Romanos 7:6. Amén, pastor. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley, de la letra.
Y aquí Pablo nos sigue explicando, ¿no? Bueno, le toca a usted decir, pastor. No, dale, sí. No, usted es el maestro. No, pero si querés compartir. No. Después de usted, yo voy atrás de usted. Qué hermoso texto, ¿no? Porque nosotros a veces se malinterpreta el texto y dice la letra mata. La letra no mata, nosotros estamos muertos. ¿Qué es lo que pasa? Dice, se terminó un régimen, comenzamos otro. El de la ley no justificó a nadie. Lo leyó un hermano anteriormente. Ahora comienza una nueva etapa, la etapa final, la etapa de la gracia, en donde la ley no es sobre nosotros llevándonos a la muerte, porque es la gracia la que nos permite ser justificados delante de la ley. ¿Cómo? Usted cometió el delito. Yo les decía el domingo lo que decían los reformadores sobre ser delincuente es transgredir la ley humana y ser pecador es transgredir la ley de Dios, pero también se puede utilizar la palabra delincuente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos transgresores de la ley de Dios, pero alguien pagó por mi transgresión. Comenzó otro nuevo régimen. Es decir, que mi pecado no quedó en el olvido. Mi pecado fue pago y fue juzgado por Dios y fue encontrado culpable por Dios y el peso de ese castigo cayó sobre Jesús y toda la copa de la ira de Dios cayó sobre Jesús para que yo pudiese tener libertad y vivir en la época de la gracia. Es profundo, pero es así. Y eso no es que nos lavamos la mano, entonces decimos, bueno, ahora vivimos en la gracia y ya Jesús lo hace todo. Y no. Nosotros tenemos que ponernos la armadura y salir a la batalla. No lo podemos simplificar a que entonces todo lo hace Dios. La salvación la hace Dios. Ahora el evangelismo, el compromiso de ser cristiano, el testimonio, el de ser luz, el de llevar la palabra, eso lo tenemos que hacer nosotros. Porque no dejó ángeles. La dejó Ilvea. La dejó hermana Claudia. La dejó hermana Kaylin. La dejó hermana Mari. Dejó mi esposa Xiomara. No los veo a todos, pero nos dejó a nosotros, no a los ángeles. ¿Quién sigue? Pastor, quería añadir una cosita respecto al texto anterior. Amén. De una cita bíblica que encontré aquí que hace como semejanza, que está en Gálatas 2:16, y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y más adelante en el 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí en el 3:13 de aquí mismo de Gálatas, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, sí queda bien marcado todo lo que se ha estado leyendo, que viene como en cadena, y estaba buscando esta cita bíblica porque me estaba acordando de ella, y tiene mucha como semejanza a todo lo que estábamos hablando, y a la parte tan bonita que compartió nuestro hermano Osman, de que pues el Señor hizo tuvo mucha misericordia de nosotros y nos hizo libres de la ley, y ya no estamos justificados por la ley, porque pues si no ya no estaríamos aquí. Entonces la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial, y quería compartir solo ese pedacito. Amén. Gloria a Dios, Claudia, porque ese texto lo tenía, pero no se lo había dado a nadie yo, y qué bueno que lo uniste con este texto que leyó Tony. Y qué bonito, porque la palabra de Dios es bien clara, bien clara. Ahora sí, Romanos 8:1. ¿Sí? Perdón, solo quería agregar que qué ejemplo tan lindo el de la cruz, ¿no? De la gracia y la ley. Que cómo el ladrón representa la ley, ¿no? Y Jesucristo la gracia. Y nosotros pues representamos ese ladrón, ¿no? Que estaba acusado por la ley, por los delitos y pecados que él había cometido, a muerte, ¿no? Pero qué lindo que ahí mismo tenía al lado a Jesucristo, que da la gracia, ahí mismo él recibió la gracia. Entonces, prácticamente nosotros somos los ladrones, ¿no? Ahí mismo, y Jesús viene y por esa gracia pues somos salvos, ¿no? Solo quería compartir eso. Amén, gracias Tony. El domingo voy a predicar sobre la cruz, la importancia de la cruz, la importancia de esa maldición que recibió Cristo para que nosotros seamos libertados de esa maldición, como leía recién hermana Claudia. Romanos 8:1 y 15 y 17. ¿A quién le tocaba? Amén. Amén. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues no habéis recibido... Jocelyn, ¿cuántas condenaciones hay? Ninguna. Miren, hermano, o sea, más clarito no puede ser la palabra de Dios. Esto no es un antojo de Calvino. Ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Porque como por un hombre entró el pecado, por un hombre sale la condenación. Entonces nosotros no podemos torcer la palabra de Dios para hacer quedar bien con los hombres. Nosotros tenemos que ser fieles a lo que dice la palabra de Dios. Ninguna. Ahora sí, Jocelyn, gracias. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gracias, Jocelyn. Qué hermoso que es esta carta. El Espíritu da testimonio en nuestro corazón de que somos hijos. ¿Por qué somos hijos? Porque lo recibimos. Y si somos hijos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser herederos. ¿De qué vamos a ser herederos? De lo que dijo Jesús en Juan 17. Padre, te pido por todos estos que allí donde yo estoy, allí también estén ellos. Entonces, ¿cómo puede entrar la duda en nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros defender algo que es totalmente antibíblico? Porque no reconocer la justificación de Dios es ser completamente antibíblico, hermano. Primera de Corintios 1:30, Juli.
Amén. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Miren, seguimos ampliando. Ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder obtener estas 4 cosas? Nada. Dios nos la da con el Espíritu Santo. Nos da la sabiduría, nos da la justificación, nos da la santificación y nos da la redención. Es la obra de la gracia en nosotros. Primera de Corintios 6:11. No ¿Sus recuerdo. papás son pastor? ¿Cómo? No. ¿Su papá le dio estos textos? Oh, este se lo dio mi papá, no sé. ¿Está o se desconectó? No sé, porque yo no veo tampoco aquí. Se le debe haber desconectado, no lo veo. Entonces lo leo yo. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Veamos los tiempos de los verbos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Hermanos, qué diabólico cambió la doctrina. Solo una doctrina de demonio puede negar todo eso. Una vez le pregunté a un hermano de una iglesia, de otra congregación, le digo, ¿cuál es tu doctrina? ¿Vos pensás que perdés la salvación? Claro, dice. No hay ninguna evidencia de lo contrario. Oh, wow, digo. Está bien, Dios te bendiga. No hay evidencia. 800 textos hay de evidencia. Es realmente tremendo cómo el enemigo nubla el entendimiento. Y el último texto creo que le toca a Gerardo, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. ¿Está o se desconectó? No, sí está, Gerardo. Hola. Bendiciones, Gerardo. Sí, bendiciones para todos también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien no te concilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres que sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Que siempre digo lo mismo porque es una hermosura la palabra de Dios, Gerardo. Realmente este texto que escribe Pablo a los Corintios,
Dios fue hecho pecado, Jesús, para que nosotros, pero miren la belleza de este texto que acaba de leer Gerardo. Dios dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios hace el ministerio de la reconciliación. Es decir, nosotros cuando hablamos de la reconciliación pensamos que ir a confesar los pecados al confesionario. No, es Cristo quien soluciona la guerra que había entre el hombre y el Padre. Entonces Cristo hace ese ministerio, hace ese misterio. Él nos reconcilia, nos trae la paz para con Dios. Nosotros estábamos en guerra con el Padre y ahora hemos sido reconciliados con el Padre. ¿Por quién? Por los méritos de Jesús en la cruz. Ahora, ¿qué es lo que sucede inmediatamente? Dios nos deja ese ministerio a nosotros ahora, para que nosotros reconciliemos al mundo con Dios. ¿Cómo? ¿Escuchando los pecados? No, predicando la doctrina correcta de la palabra de Dios, para que puedan entender que la única manera de ser justificados es a través de Jesús, porque Dios a Jesús lo hizo pecado para que nosotros podamos tener la justicia de Dios para con nosotros. Es una maravilla. Es una maravilla. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, amados. Esto es lo que nosotros tenemos que entender y ponerlo, pero como un ancla firme sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos que anclar nuestras vidas en esta realidad. Que hay días buenos y hay días malos, pero nosotros ya tenemos la salvación. Nosotros caminamos en esta vida con otro mandamiento que no es una preocupación de la salvación, sino que es la preocupación de reconciliar a más gente para que sean salvos. Ese es el trabajo de la iglesia. Y ese es lo que le dejó, el mandato que le deja Cristo a la iglesia y el poder que le deja Cristo a la iglesia. El poder de la reconciliación, ¿cómo? A través de la predicación, de la locura de la predicación. La única manera que hay es a través de la predicación. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica? Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Es decir, la reconciliación entre el Padre y los hombres. Las buenas nuevas de Jesús. Gracias. Sí. Dios, nosotros fuimos reconciliados, ¿verdad? Por la obra de Cristo con Dios, ¿verdad? Tenemos paz ahora con Dios. Nosotros éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Pero, pastor, ¿por qué muchas iglesias, o llámesele así, muchas personas se reconcilian con Dios, no una, sino 2 o 3 veces? Se van y después vienen y dicen que se van a reconciliar con Dios. O sea, ¿entiende lo que quiero decir? ¿Entienden, hermano? Sí. Es bueno. Pero si dice la palabra de Dios que Dios nos reconcilió ya con Jesús, nos reconcilió con el Padre, o sea, a través de la obra de Cristo, ¿verdad? Nosotros fuimos reconciliados con Dios. O sea, es una vez y para siempre. Bueno, qué bueno que lo entendés. Las iglesias no lo entienden. No entienden que la reconciliación con Dios fue una sola vez y para siempre. Si nosotros pecamos, no es que nos borraron del libro, sacando de contexto ese texto de que te borrará del libro de la vida, sino que si nosotros pecamos, abogados tenemos en Jesucristo para el perdón de esos. Ahora,
Es una moda dentro de las iglesias que si viene Samuel Hernández, dice, ay, a ver, ¿quién quiere reconciliar con Dios que pase al frente? Ay, yo paso para que Samuel Hernández me ponga las manos en la cabeza. Una vez, se los cuento, se los confieso, tuve esa tentación. Fui a ver al pastor, ¿cómo es que se llama? El que se convirtió con Wilkerson, a ver si me ayudan, porque ya a esta hora ya las neuronas me dan. Nicky. Sí, Nicky Cruz. Yo a los 17 años leí el libro de Nicky Cruz y siempre quise conocerlo. Y me enteré que venía Nicky Cruz a una iglesia acá en Laurel. Y fui al servicio con Nicky Cruz. Y predicó todo y en un momento dice, bueno, pase al frente el que quiera reconciliar, el que quiera que llore por él, que necesite venir a Cristo, que necesite... Y yo sentí en mi corazón una tentación carnal. Yo voy a pasar para que venga Nicky que ore por mí. Y Dios bien clarito me decía, deja de hacer payasadas. Vos sabés que no tenés que pasar para que no te toque nadie. Deja de hacer idolatría. Yo ya te salvé y no necesitas que te toque ningún famoso. Vos ya sos mío. Entonces, cuando hay campañas, nosotros vemos que el líder de la música, ¡boom!, pasa al frente, ahí están orando. No, porque reconcilió. A los 3 meses viene otro, el mismo. A los 10 días se cayó para atrás, el mismo. Igual que los católicos, nos vamos a confesar todos los días. Nos vamos a confesar todos los días. El nacimiento, ya se lo dijo Jesús a Nicodemo. Es una vez. ¿Naciste? ¿Cuántas veces naciste usted de su madre? Una vez. ¿Cuántas veces va a nacer de nuevo? Una vez. Ahora, nuestra vanidad nos hace pensar, consejo de Paul Washer, que una persona que hace 10 años que no viene a la iglesia, entonces lo invitamos y viene a la iglesia, entonces nuestra vanidad nos hace decir, y el hermano que era nacido de Dios y que ahora el Señor lo trajo de regreso a casa va a reconciliar con el Señor. 10 años estuvo afuera y va a reconciliar. Van a ser de nuevo. Si van a ser de nuevo, van a ser de nuevo. Porque cuando el hijo pródigo regresó a la casa, el hijo pródigo le traía todo el cantito, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado. El padre, nada de eso. El padre, desde el momento que el hijo pródigo tomó la iniciativa de volver, el padre ya le había perdonado. No necesitaba el resto. Porque nosotros entendamos que abogados tenemos en Jesús. Y el nacimiento, como nacimos de mamá una sola vez, también nacemos para Cristo una sola vez. Pero es más profundo esto, que lo podemos ver. Es una buena pregunta que hace Osman. Yo quiero cantarle el feliz cumpleaños a hermana Xiomara, que cumple años en un par de horas, llega a sus 21 añitos y va a ser mayor de edad. Así que, hermanos, pongan sus cámaras, sus micrófonos. Xiomara, poné tu cámara. Y vamos a orar. Vení a cantarle Happy Birthday. Te damos gracias, Señor, por la vida de mi hermana Xiomara, por la vida de su familia que han constituido con Tony y Oscar. Y te doy gracias, Señor, porque nos permitís compartir un nuevo cumpleaños con ella. Yo sé, Señor, todo lo que has hecho en la vida de Xiomara desde muchos años atrás. Yo cuando escucho los testimonios puedo ver la mano de Dios.
que comenzó la buena obra hace tantos años porque fue escogida para salvación. Te doy gracias, Señor, porque la resucitaste literalmente. Te doy gracias porque la sanaste de una ACV. Te doy gracias porque le diste un hijo cuando le habían dicho que no podía. Te doy gracias por todo lo que hiciste en esta vida, Señor, porque era llamada de las tinieblas a la luz admirable. Te doy gracias porque es parte de nuestra familia, porque es parte de nuestra iglesia y porque juntos podemos celebrar otro año de victoria en Cristo Jesús. Bendícela, prospérala, llénala de sabiduría, que pueda desarrollar sus talentos que le has dado en sueños y que le has dado en sabiduría de parte tuya. Te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora le cantamos el feliz cumpleaños. ¿Vamos? Amén. Gracias, pastor, por la oración. Amén. Feliz cumpleaños. Deseamos para ti, que Dios feliz cumpleaños, que Dios Jesús salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que Dios amor y bendiciones a todos. Bendiciones. Que yo me estaba poniendo